Hola a todos, me llamo Águeda, tengo 58 años y este es mi segundo vídeo sobre la pederastia desde el punto de vista de una víctima. Hoy os querría explicar la amnesia. Fue una de las cosas que me sorprendió más, saber que yo era amnésica. No es algo que se note, se sienta o se padezca, al menos en mi caso yo no notaba que me faltaba información. Y de repente saber que yo había bloqueado unos acontecimientos muy duros fue sorprendente, sobre todo era sorpresa, era no entender nada. Y tampoco entendía mucho las explicaciones que me daban mis terapeutas, mi terapeuta Monse. Empecé una terapia que se llama EMDR, que trata de reconducir tus recuerdos y de reprocesarlos de manera adulta y para que queden bien guardados, porque la amnesia básicamente se da porque el recuerdo no queda bien guardado, por culpa del estrés y por culpa del miedo. Pero yo en ese momento no podía entender cómo era posible bloquear emociones, bloquear recuerdos, bueno, quería saber por qué. Y empecé a buscar información como una loca para entender de qué manera yo había sido capaz de bloquear las violaciones que me habían sucedido desde que nací hasta los 8 años. 8 años de violaciones olvidadas me parecía increíble. Entonces, aquí sí que os quiero citar a alguien, al doctor Iñaki Piñuel, tiene un canal en YouTube y explica muy bien el apego. Cuando un niño nace, se tiene que apegar a sus padres, sean quienes sean. Si son buenos, pues el niño recibirá un apego seguro en el que se le cuidará, se le mimará, se le dará de comer, tendrá un techo y se le dará mucho amor. En mi caso, eso era así, pero de una manera muy distorsionada. Yo tenía un techo, a mí me daban de comer, pero me violaban. Y claro, un niño no se puede apegar a algo no bonito, tiene que olvidar para poderse apegar. De hecho, el violador o el maltratador actúa igual que en el caso de los adultos. Primero es un baño de amor, ¿no? Te acercan a él con un baño de amor, luego te violan y luego se medio disculpan, ¿no? Dicen no ha sido nada, no ha sido nada, y luego otra vez un baño de amor para que te vuelvas a acercar y así continuamente. Y el niño cada vez olvida, cada vez. ¿Por qué? Porque si no, no podría pegarse. De hecho, estuve buscando información sobre qué era la amnesia que yo sufría. Se llama amnesia disociativa. Si queréis os leo lo que es exactamente. Es un trastorno que se caracteriza por una pérdida de memoria provocada por un episodio intenso de estrés psicológico, que no se puede atribuir a un daño neurológico, porque evidentemente mis neuronas estaban estupendas, yo no tuve ningún golpe, yo no tuve ningún accidente. Aparece como resultado de una experiencia intensamente estresante, como ocurre en el caso de un estrés postraumático, y va desde el abuso sexual infantil a situaciones de guerra militar o ser testigo de algún suceso impactante como suicidio, violencia doméstica, desastres naturales, etc. El cerebro del bebé no está preparado para el sexo. Es un cerebro, bueno, de hecho no tiene ni siquiera las hormonas, ni siquiera es que no lo disfruta. ¿Vale? Doy fe, tengo muy buenos recuerdos, ¿ya? O sea, buenos recuerdos, los tengo estupendamente conscientes ahora. Yo creo que en todo el sexo que pude tener con mi padre y otros violadores, que hubo más, yo nunca tuve un orgasmo. Iba hiper excitada, pero no tenía orgasmo. Y los recuerdos que tengo de bebé ni siquiera son de excitación, son de terror. Fue increíble ver que yo me había desconectado de mi propio cuerpo y eso es debido a la disociación. No sé por qué lo guardo, porque os voy a leer lo que es la disociación. Es un mecanismo de defensa pasiva que se activa de manera instintiva cuando una víctima sabe que no tiene escapatoria. El cerebro emocional responde desconectando el córtex anterior, por lo que también se desconecta el comportamiento consciente. La amígdala activa la producción de cortisol, el cual inhibe el funcionamiento del hipocampo, que es la parte del cerebro que da significado a nuestras experiencias.
También se activa la producción de opioides, neurotransmisores, que actúan como anestésico natural para soportar el dolor físico y emocional. Y ahora sí que dejo esto. Ya he leído la parte de Marisabia. Ahora os explico con palabras normales qué cojones quiere decir todo esto. Como cualquier animal, tenemos mecanismos de defensa. Cuando nos atacan, tenemos la amígdala que se pone en funcionamiento y suelta adrenalina en el cuerpo. Y es cuando podemos pegar un salto de 3 metros, tener más fuerza que nunca, tener más velocidad que nunca para escaparnos de un león o de una situación de peligro. Cuando el bebé es violado, la amígdala se pone en marcha como una loca, porque claro, estás en peligro. Eso no, el bebé no lo entiende, no le gusta, se querría escapar de allí, pero no tiene manera de escapar. Entonces se pone en marcha otro mecanismo, que es el de la disociación. Te haces el muerto, como los animales, cuando los atacan y saben que no tienen escapatoria, se quedan como tiesos a ver si despistan, ¿no? A ver si el león se pasa de largo y no los quiere, ¿no? Y pues el bebé hace lo mismo, se queda como en estado catatónico y de alguna manera, gracias a los anestésicos naturales, lo que le están haciendo pues no le duele, o le duele poco, lo puede soportar, pero sobre todo emocionalmente, lo puede soportar emocionalmente porque son demasiadas emociones para un bebé y emociones que su cerebro no es capaz de procesar. Cuando empecé el tratamiento de EMDR, lo primero que apareció fue eso, los terrores. Yo casi no tenía conciencia, era un bebé, los bebés no tienen conciencia de ser, pero sí de existir. Y era increíble. A medida que la terapeuta me ponía en contacto con mi cuerpo, porque todos los niños violados nos disociamos del cuerpo. El cuerpo de repente, como te ha dolido, como te has sentido tan mal, pues dejas de mirarlo, dejas de darle importancia al dolor de tu cuerpo y no lo miras, no te gusta tu cuerpo. Tu cuerpo sirve para cosas que no te gustan y dejas de mirarlo absolutamente. Entonces, la terapeuta me empezó a explicar cuán disociada de mi cuerpo estaba de manera práctica. Empezábamos a hablar, cuando me calmaba, empezaba a preguntarme cómo me sentía, qué sentía, dónde lo sentía, y entonces empecé a notar las emociones en el cuerpo. Era increíble, yo de repente sentía nudos que subían y bajaban, que se movían por mi cuerpo y sabía que mis emociones estaban afectando a mis órganos. Y por esto yo he sufrido, por ejemplo, muchas hepatitis. El sistema digestivo en general estaba muy tocado y el pulmonar también, el respiratorio. Esto era debido a esta amígdala. La amígdala que pone en marcha todo este funcionamiento de defensa se queda en estado de defensa. Cuando te violan una vez, pues puede volver a la normalidad, pero si te violan constantemente, esa amígdala empieza a funcionar, a mal funcionar, a extra funcionar. El cortisol va por todo el cuerpo, se carga todo lo que toca, o hacia dónde va. En este caso, pues tengo el hígado muy jodido. Da tener el sueño absolutamente descontrolado, no he podido nunca dormir demasiado bien, tengo un sueño muy ligero, estar siempre en estado de alerta, y yo era un bebé en estado de alerta. Yo no sabía por qué tenía recuerdos de bebé. Yo recordaba estar en la cuna, mirando mis manos, yo recordaba estar en la cuna viendo las motitas de polvo que hay que la luz ilumina y que flotaban, y hacer así con la mano y que se movieran y que me parecía precioso. Yo tenía esos recuerdos de cómo me parecía bonito, lo que no recordaba es el miedo que tenía. Y de repente, con el tratamiento, empezó a salir el miedo. El miedo venía a cualquier hora, pero sobre todo venía durante la noche. Me despertaba aterrorizada. No podía dormir. Bueno, el tratamiento me lo hicieron cuando tenía 56 años. No podía dormir sola, no podía dormir sin luz. Necesitaba luz porque me despertaba absolutamente desorientada y aterrorizada. Y era un miedo sin motivo. Y entonces me tenía que sentar en la cama, poner los pies en el suelo y decir, Águeda, no pasa nada, no hay nadie, nadie te viene a atacar, porque la sensación era esa, cuidado, cuidado que viene. Era muy desagradable, incluso en la noche me desperté llorando porque necesitaba mi chupete.
Y era increíble la de emociones, la de sensaciones y la de imágenes que uno llega a guardar. Y supongo que un bebé normal no las tiene que guardar, porque un bebé normal no tiene miedo, un bebé normal no tiene que estar alerta, pero un bebé que está en alerta lo guarda todo. Y esto es un mensaje para los pedófilos y pederastas. Si os creéis que el bebé lo olvidará, pues no lo va a olvidar. O sea, en algún momento os pillarán. No paséis a la acción. Os pido que busquéis ayuda. Y sobre todo, si sois conscientes del dolor que siente la víctima, por favor, no sigáis adelante. ¿Vale? Buscad ayuda, es lo mejor que podéis hacer, porque seguramente vosotros también sois unas víctimas, aunque no lo recordéis. Yo he tardado 55 años en recordar que era una víctima. Y seguramente si no hubieran sucedido varias cosas, yo nunca hubiera recordado que mi padre me atacaba cuando era un bebé. Y seguramente cualquier pedófilo o pederasta que me pueda ver, yo le diría que estoy casi al 100% segura de que alguien muy cercano lo atacó y que por esto no lo recuerda. Pero bueno, sigo. Los recuerdos eran muy duros y saber que yo era tan poco consciente de ser y tenía ese miedo tan grande ha hecho que yo sea vegetariana. No quiero generar este dolor en nadie, ni siquiera en un animal, porque sé que con muy poca conciencia el miedo es y es muy importante. O sea, es muy duro. Yo no quiero que nadie sufra ni un pollo ni un pescado. Por mí nadie va a sufrir, nunca más. Nunca más comeré carne ni pescado. Y lo tengo muy claro. Esto ha sido un cambio, pero más radical. No me ha costado nada, pero no me ha costado nada de nada dejar de tomar carne. Aparte de que mi cuerpo lo agradece mogollón. Ha sido duro reconstruir mi infancia. Ha sido muy duro. Pero por primera vez me he visto entera. Me faltaban muchos pedazos, me faltaba mucha información de mí misma y de quién soy y de quién fui. Y eso lo he agradecido mucho, aunque ha sido muy duro recuperar toda la información, ha sido durísimo, pero verse por primera vez entero y por primera vez quererse ha sido increíble. Yo sé que pasar por esos tratamientos es muy complicado, pero os pediría que por favor cualquier persona que en este momento esté sintiendo angustia, miedo, vaya a un terapeuta. Sucede muchísimo, y a más personas de las que nos imaginamos. Seguramente todos conocemos a alguien que ha sido violado en la infancia, que ha sido abusado en la infancia, y cuanto más cercana es la persona que te agrede, más amnesia hay. Si te viola un hermano, lo recuerdas. Si te viola un tío o un abuelo, lo recuerdas. Pero si te viola un padre o una madre, no. No por la necesidad de apegarte a este padre y a esta madre. Mi padre conseguía que yo volviera a él cada vez. Me aisló. Mi padre hizo lo que hacen todos los psicópatas, que es triangular. ¿Para qué? Pues para obtener la atención y la atención de las personas que tienen alrededor. Las utilizan, básicamente. Mi madre era 25 años más joven que él. Mi madre tenía 25 años. Ay, no, perdón. Lo he dicho fatal. Mi madre tenía 25 años, él tenía 37, era 12 años menor, mi madre. Estaba muy enamorada, y lo sé porque siempre la vi muy enamorada de mi padre. Y mi padre empezó a triangular conmigo. De repente mostró un interés y la dejó fuera de la relación. O sea, de repente éramos yo y mi padre. Y mi madre sintió muchos celos. Y me quedé sin madre. Y esto lo puedo entender ahora, porque yo he sido, de alguna manera, la vida es muy sabia y te pone en situaciones muy parecidas para ver cómo reaccionas. Mi madre no reaccionó demasiado bien. Y esto yo no fui consciente hasta que nació mi hermana, 2 años después de mi nacimiento. Mi madre empezó a triangular con mi hermana y empezó a dar un tratamiento distinto a las dos y yo sentí que no me quería. Y fui una niña muy enfadada. Y empezó el colegio y yo no quería ir al colegio. Y montaba unos pollos en el cole que eran increíbles. Yo me sentía
muy mal en el colegio, me daba un asco. Recuerdo los olores del colegio, aquel olor de colonia infantil y el sudor y la comida. No me gustaba nada el colegio, lo vivía muy mal físicamente además. Ahora sé que esto era una depresión por ansiedad ambiental, que yo no quería que me tocaran, yo no quería estar cerca de nadie, solo podía estar cerca de mis padres, no quería ni siquiera ir a casa de los abuelos porque no tenía ganas de dar besos a mis tíos y a mis primos. Me encantaba ir a ver a mi abuelo materno lo adoraba absolutamente, pero cuando estaba solo, estaba con él y me encantaba su voz, me hacía jugar, yo era una fan de mi abuelo. Se murió cuando yo tenía 4 años y aún lo echo de menos. Ha sido duro encontrar dibujos de cuando tenía 3 años, de cuando empecé el colegio, porque de alguna manera en ellos se ve mi sufrimiento. Y no sé por qué los guardé muy pocas cosas de cuando era pequeña, pero guardé una carpeta en la que estaban los álbumes de cuando tenía 3, 4, 5 años, esa la guardé. Y os querría enseñar los dibujos que hice cuando empecé el colegio, el primer trimestre. Esta es la primera carpeta. Y aquí está mi familia. No sé si lo podéis ver bien, no sé si lo estoy enfocando bien. Aquí podemos ver a mi madre, a mi hermana, que era un bebé y era muy chiquitina, a mi padre y a mi otro violador. Y yo ni siquiera estoy en este dibujo. Yo no me veía ahí. A mí me pasaban demasiadas cosas y no sabía cómo procesarlas. Yo no me sentía ni siquiera de la familia. Era un elemento que no me sentía querida, tal cual. Y no hay muchas maneras que un niño pueda expresarlo. Los dibujos son esto, la expresión de cómo se siente un niño. Este es un dibujo libre que la maestra me debió preguntar qué significaba y es casa rota. Todos mis dibujos son en color naranja. La gente que trabaja con energía sabe que el color naranja es el color del plexo, del chakra sacro, que es el sexual. Bueno, pues yo tenía un problema allí ya bastante sexual, ya se ve. Y esto era como yo veía mi casa, o como yo me sentía en mi casa, absolutamente rota. Cuando nació mi hermana, se hundió mi mundo, absolutamente. Fue para mí seguramente algo muy terrorífico. Mi madre me empezó a mostrar que no me quería como quería a mi hermana, básicamente por celos de la relación que yo tenía con mi padre. De adulta lo puedo entender. He sufrido una cosa bastante parecida con una pareja que tenía una hija mayor que no estaba demasiado bien y se hacía lo que decía la hija y la hija pasaba por delante de mí. Y bueno, yo no sabía muy bien cómo reaccionar. Supongo que todo el mundo esperara que yo actuara como una bruja. Todo el mundo debía esperar eso, sobre todo la niña esta, debía esperar que yo montara pollos, cosas así. Me negué y me fui de la relación. Me pareció que ahí faltaban límites de todo tipo y que no se me estaba dando mi espacio ni quería seguir en una situación tan desagradable. Por tanto, no sé cómo habría reaccionado yo si mi pareja jugara con mis sentimientos como hizo mi padre con los de mi madre. No nos podemos poner en los zapatos de nadie, no soy quien para criticar, pero fue muy duro. A mi padre se le acabó el espacio de juegos en casa. Mi padre cuando yo nací le dijo a mi madre, no te preocupes, y ya la cuido yo por la noche. Y evidentemente abusaba de mí durante la noche. Hacía más cosas, pero no las he recordado. Yo sé que había algún tipo de actividad en la que me encerraba en un armario que servía para guardar almohadas y mantas. Y yo sé que me encerraba allí, tenía una sensación muy grande de claustrofobia, pero no sé para qué utilizaba esa técnica, no tengo ni idea. Los recuerdos de mi violación de bebé los transferí a unas fobias. Yo, de adulta, me dan mucho asco las pelucas, las máscaras, no me puedo acercar a una estatua de tamaño muy grande y me dan mucho asco los reptiles también.
Y pude recordar, porque al final todas estas fobias se unieron en un personaje enorme, con una máscara, porque yo no quería saber quién era, porque le tuve que tapar la cara a mi padre para poderme apegar a él, con el pelo revuelto, la peluca, que me miraba fijamente y atacaba de repente. O sea, estaba mucho rato quieto mirándome y de repente, ras, se tiraba encima de mí. Eso es lo que recuerdo al bebé. Recuerdo esta imagen al lado de mi cuna, con muy poca iluminación. Recuerdo que era una figura grande negra, pero la cara la recuerdo como si fuera la de un dragón chino, con esos ojos saltones, con la mirada muy intensa, mirándome, enseñándome los dientes. Eso lo recuerdo. Y yo transferí todos esos miedos y terrores a cosas de la vida real que no me han dado muy mal vivir, porque si no te acercas a una peluca, yo no llevo peluca ni creo que nunca pueda llevar, porque no las puedo ni tocar. Entendí que cuando mi padre se ponía encima mío, y yo era muy pequeñita, me agarraba a lo primero que había, y era el pelo de mi padre. Mi padre se ponía encima mío y me chupaba los genitales, me chupaba los pezones. Eso el bebé no lo llevaba nada bien. Y guardo todos estos recuerdos, los guardo en forma de terror. Cuando nació mi hermana se acabó. Se acabó la violación nocturna. Mi hermana nació con muchos problemas respiratorios y dormía muy mal. Y entonces mi madre empezó a dormir con nosotras en una habitación. Y a mi padre se le acabó. No podía violarme. Pero bueno, como buen psicópata, un psicópata básicamente es una persona que solo es un narcisista llevado al extremo. Solo se ocupa de su bienestar y de lo que le apetece, sin ningún tipo de preocupación ni de empatía por la persona a la cual le está haciendo daño, ninguno. Es más, aprendí a no llorar porque le encantaba que llorara. Decidió que me violaría de otra manera. Y entonces tenía un amigo, muy buen amigo, y cuando mi madre estaba trabajando tenía en una librería, mi madre se quedaba el sábado a trabajar y decía, yo me llevo a la niña a jugar a casa de este amigo que tenía niños un poco más mayores que yo. En esa casa no se jugaba, en esa casa se violaba y compartían hijos. A mi padre le gustaban más los chicos y a mí me dejaba en manos de una persona que además era sádico. Y fue muy duro recordar los terrores de esa niña. Yo nunca viví ningún episodio de manera agradable, no tengo ningún recuerdo agradable de esa época, no... Mi madre me ha recordado que yo le decía que en el culito estaban todas las cosquillitas del mundo, pero yo no tengo esos recuerdos. Yo sé que era una niña hipersexualizada, era una niña procaz. A los 2 años yo le decía a una persona mayor si me gustaba o si no, y le cantaba canciones y lo provocaba, pero porque en mi vida había muchos adultos haciéndome cosas que no tocaba. Y a los 7 años yo me hice un consolador de barro, le puse un plástico encima y lo utilizaba. Y yo no sabía que tenía vagina ni sabía lo que era un consolador. Era una niña que me masturbaba constantemente, no sabía por qué, no llegaba a ningún orgasmo. Recuerdo mi primer orgasmo y fue a los 12 años y me lo di yo y fue como una sorpresa, era muy agradable, pero ya hacía mucho tiempo que me habían dejado de violar y ya estaba en otra fase. Cuando te violan, cuando eres pequeño, te quitan todos los límites sexuales. Te viola tu padre, pues de hecho me hicieron tener sexo con personas muy allegadas y con otros niños también. Yo no lo viví bien, yo somatizaba, sobre todo cuando las escenas eran violentas. El segundo violador, el que sale en el dibujo, era sádico y nos ataba y nos hacía daño. El límite era que no había sangre ni dejaban marca. Pero yo cuando llegabas a casa empezaba a gritar y me cagaba encima y muchas veces vomitaba. De las primeras cosas que recordé fueron los olores. Los adultos comen y beben cosas que los niños pequeños no. Y los besos con lengua de esos adultos sabían a cebolla, sabían a vino, sabían a cerveza, a tabaco, a comidas especiadas, y yo vomitaba porque me daban un asco infinito. Y eso no les gustaba demasiado, había mucho castigo por culpa de mis reacciones somáticas. De hecho, en algún momento empezaron a dejarme de lado porque se cansaron de recoger mierda, básicamente.
es que no puedo decirlo de otra manera. Y empezaron a utilizarme para hacer daño a otros niños. Eso fue, yo creo que durante el tratamiento fue mi punto más bajo, ver que yo había sido, bueno, como ellos. Ha sido muy difícil perdonarme. Y sé quién es la persona a la que yo le hacía daño. No me he atrevido a llamar a esa persona porque no sé si él recuerda o no recuerda, era un chico. Y no quiero darle este disgusto porque realmente es duro recordar. Pero si alguna vez sé que él ha recordado, le pediré perdón y le daré un abrazo. En ese momento yo quería ser un hombre. Quería ser como mis maltratadores. Era mucho mejor estar haciendo daño que te lo hicieran a ti. No tenía ansiedad. Podía... Recuerdo que me animaban a hacer daño. Doy las gracias por el subconsciente que tenía. Mi subconsciente es muy potente y lo sé porque he tenido muchos problemas en la etapa adulta y los he soportado muy bien. Es muy potente. Supongo que porque siempre sentí que no había nadie para mí, el subconsciente me salvó. También tengo que dar las gracias a mis padres porque me rodearon de música, que para mí fue una maravilla. La música era mi manera de llegar a los sentimientos. Yo veía los sentimientos de los demás a través de la música. Cada persona que yo tenía alrededor tenía una música. Cada libro que leía tenía música gracias a mis padres. Cuando mi padre se hartó de violarme porque me cambió por otra hermana, yo no lo viví mal. Al revés, empecé a tener amigos, empecé a brillar en los estudios, de repente tenía, supongo que una vida más relajada y más tranquila, menos estrés, dormía mejor, aunque dormí con luz hasta los 12 años. Yo no he recordado violaciones más allá de los 8, no quiere decir que no existan, sino que no las recuerdo, pero yo creo que se acabaron porque cambió mi vida bastante. Yo no tenía amigos, yo jugaba solo en el patio y ese subconsciente mío al que adoro jugaba siempre a luchas. Jugaba sola, tenía una espada imaginaria, iba por el patio saltando, luchando contra enemigos invisibles. Enemigos gigantes, invisibles. Y cuando leía libros, porque mis padres tenían una librería y yo podía coger el libro que quisiera con la condición de no estropearlo y volverlo a dejar en su sitio, pues yo me identificaba con todos los héroes, con todos los hombres que luchaban heroicos. Las chicas, ya sabéis que en la mayoría de las novelas, al menos de principios de siglo, pues tenían un rol muy pasivo y no me identificaba nada con ellas. Yo siempre estaba luchando. Y yo creo que cuando se empezó a suavizar el ritmo de las violaciones fue cuando yo empecé a ser una persona normal, feliz. Me cambiaron de colegio, gracias a Dios, aquel colegio lo odiaba. Me llevaron a otro y en esta vida hay ángeles. La directora del colegio tuvo una mirada estupenda. Me miró muy bien. Yo creo que fue la primera mirada sana, adulta que tuve. Madame Cabaret, no la voy a olvidar jamás. Madame Cabaret vio mi potencial, no vio a la niña huraña, no vio a la niña enfadada. Cogió un dibujo mío y lo colgó en el hall para que todo el mundo lo viera. Y yo quise brillar para ella. Empecé a ir al colegio contenta. Dejé de llorar cuando iba al colegio. Dejé de pasarlo fatal y empecé a tener amigos. Me costó muchísimo. Yo no quería tener amigos, no quería a nadie alrededor. Y apareció otro ángel.
mi amiga María Antonia, que se hizo amiga de mí a la fuerza casi porque no quería. Yo recuerdo estar jugando en el patio, en un columpio, y ella acercarse a mí para hacerse amiga mía y yo mandarle un poco de mierda porque no era nada sutil. Y ella dijo una frase divertida, no sé qué venía, no recuerdo el diálogo, pero me dijo: tú eres la mentirosa más grande mundial del mundo. Y me pareció divertido lo que me dijo. Entonces empecé a hablar con ella y desde ese día súper amigas. Y evidentemente la uní a mi juego de luchar contra los gigantes invisibles. Y fue una amistad que duró 22 años, no, 22 no, empezó a los 6 y terminó a los 22. Ella se mató en un accidente de coche y siempre la echaré de menos. Pero bueno, qué suerte, qué suerte. Qué suerte tener estas personas que de repente te salvan. Y yo lo agradezco en el alma y quiero dejar conciencia de ella. Estos últimos años ha sido muy duro. Yo entiendo que no todo el mundo tiene ganas de escuchar estas historias y ha sido difícil para mí ver que algunos amigos se alejaban porque les parecía duro escuchar. Tengo que agradecer a 2 amigas del instituto que han estado para mí cuando, al cabo de un año de recibir tratamiento, yo colgué en el Facebook lo que me había sucedido y lo que yo empezaba a recordar. Me llamaron, me vinieron a ver, cogieron un tren, se vinieron a Vitoria y yo les dije: ¿queréis ver la ciudad? Y me dijeron: no, hemos venido a hablar contigo. Y estuvieron 2 días hablando conmigo y me sentí fantástica, me sentí muy bien, me sentí acompañada, me sentí rodeada de amor. Y muchas gracias, Isa, muchas gracias, Anabel y Maribel. Bueno, ha habido muchas personas que han estado a mi lado y las agradezco todas. Ya siento llorar, no soy llorona. No va mucho en mí, que pasa que estos días supongo que estoy recuperando mucho mis emociones y lo siento, no soy llorona, no me gusta enseñarlas tanto. Pero bueno, supongo que son temas muy delicados. Os estoy enseñando una parte muy íntima y la estoy enseñando para que las personas que tienen el problema de sentirse atraídos por niños vean que deja secuelas, y deja secuelas graves, y destroza familias, básicamente te destroza la familia. Las relaciones en mi familia no son buenas, no pueden serlo de ninguna manera. Era, mi padre no podía generar relaciones sanas y mi madre, solo por estar a su lado, tampoco las pudo generar. Me encantaría salvarlos. Yo creo que a mi madre la ha salvado mucho más que a mi padre. Mi relación no es especialmente buena, pero simplemente por omisión, porque estamos a 500 kilómetros de distancia. Pero bueno, yo he podido perdonar porque quiero, porque siento amor. He tenido que buscar el amor dentro de mí. Y ha sido muy difícil, porque al principio del tratamiento solo tenía ganas de herir y de agredir. Procuré no hacerlo, en algún momento solamente no lo conseguí, pero el final de cualquier tratamiento es el amor. Es encontrar el amor, es quererse, es querer a los demás. Cuando uno quiere puede perdonar. En el momento en el que explico estas cosas seguramente no estoy perdonando, pero después me pongo en un estado de ánimo, medito, escojo qué sentimientos quiero sentir, rechazo los que no me gustan y escojo el amor. Siempre escogeré el amor. Aquí lo dejo. Un beso.